Bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos sin culpa. El día de hoy estamos muy emocionadas con empezar este episodio, ya que es un tema que muy poco se habla de esto, que en este caso es la nutrición antes de estar embarazadas. ¿Por qué no? El estar embarazadas o el embarazo más bien no inicia al momento de que nosotros veamos las dos rayitas o el positivo en una prueba de embarazo. Entonces aquí lo importante es ver qué es lo que tenemos atrás o qué fue lo que hicimos o tenemos que hacer para tener un embarazo que sea saludable, que sea bonito, que sea, pues sí, perfecto. Casi perfecto. Casi perfecto. Sí, porque ya después con los síntomas y todo eso vas a decir, esto era perfección. Exactamente, pero casi perfecto. Ya sé. Muchas gracias por esa introducción, Ale. Bienvenidas, bienvenidos todos los que quieran escuchar sobre concepción, sobre preconcepción, porque este tema también es para ellos. Claro, ¿no? claro. Este tema también es importante que se diga, no nada más es la mamá, porque luego nada más se le pone la responsabilidad a que ella es la única responsable de que ese bebecito crezca sano. Pero acuérdense que no, es 50-50, ¿no? Así es. O sea, tenemos la mitad de genética de la mamá, pero también está la mitad genética de papá. Y ahí el papá, aunque no quiera tomarse el suplemento, aunque no quiera cuidar sus hábitos, también lo tiene que hacer. Así es, entonces hay que integrarlos también en ese proceso reproductivo desde aquí, desde esta parte de la búsqueda, el planear si se quiere agrandar esa familia o no, y el cómo a través de la nutrición se puede mejorar esa parte de la fertilidad, ¿no? Cuando se desea ser padre, ser madre, ser padre, pues también la nutrición juega un papel muy importante, porque a partir de eso podemos optimizar que se dé y además, justo como decías, ¿no? Que se dé de una manera lo más óptima posible ese desarrollo. ¿no? Entonces, hoy vamos a estar así como desgranando cuáles serían aquellos nutrientes clave, cuál sería el estilo de vida que se debe tener para ambos previo a buscar un embarazo. Y también yo creo que es importante desde cuándo debemos de empezar a cuidarnos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, ya estamos embarazados y ya, me empiezo a tomar el suplemento. Órale, está bien, qué padre. Qué bueno, debería ser así. Pero, ¿y si mis vidas pasadas? si en mi pasado fumaba mucho, tomaba mucho, me desvelaba mucho, no hacía ejercicio, todo eso llega también a influir mucho al momento de ya estar embarazada. Entonces, pues bueno, iniciamos con un concepto que me gustaría, Mayra, que me explicaras acerca de la preconcepción. Muy bien. Sí es importante decir primero que es preconcepción porque luego suena como ¿qué se concibe pre? Pero bueno, es ese periodo antes de que ya se esté en embarazo. Entonces es esta ventana donde estoy buscando tener bebé o sabemos que hay una etapa fértil y que queremos planear cuál sería el mejor método también para iniciar el proceso de fertilidad, ¿no? Entonces, este periodo es esa ventana antes de ya como tal tener un embarazo, antes de esas dos rayitas que decías, es ese periodo. Entonces, vamos a estar hablando de justo ese lapso, que es importante decir cuánto tiempo, porque la evidencia está hay un artículo que decía, 3 años antes del embarazo, tú debes seguir, bueno, claro, sabemos que hay un estilo de vida saludable que hay que seguir, así es, ¿no? Pero, ¿qué tanto tiempo es el importante en esa ventana para decir, ok, sí nos estamos cuidando para ya lograr un embarazo? Y de hecho, antes de intentarlo, que también eso es algo, un punto a aclarar. O sea, este periodo de preconcepción es, nos seguimos cuidando, pero en la parte anticonceptiva, ¿sí? O sea, vamos a cuidar la parte de estilo de vida, nutrientes, pero todavía no como tal intentar que se dé el embarazo para
cubrir ese tiempo previo importante para preparar al cuerpo, para preparar ese óvulo, ese espermatozoide, para que se dé una óptima fecundación. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el tiempo? Pues bueno, idealmente 6 meses, pero 3 meses antes es suficiente. Yo ¿sí? creo que ya si le damos 3 años es demasiado. Sí, no, ese artículo era así como de que la vida perfecta, como Sí. decías, ¿no? Pero no, yo creo que sí, los primeros, o sea, los 3 meses antes de la concepción, antes de que ya se haga la prueba positiva, es ideal como para estarnos con una calidad o un estilo de vida un poquito más saludable, ¿no? Así es. 3 meses antes de comenzar ya a decir, ya ahora sí lo vamos a intentar, ese sería un muy buen tiempo para comenzar a cuidar. No quiero decir que los demás tiempos no nos cuidemos, pero digo, esos 3 meses va a ser así como súper fundamental que la salud y la nutrición de ambos pues esté lo más óptimo posible, ¿no? Así es. En la parte de nutrición, justo no hay así como un alimento o un nutriente mágico o clave que diga, ya, con esto vas a ser fértil, ¿no? Claro que la fertilidad tiene que ver con muchos factores, muchos factores. Uno de ellos, claro que sí, va a ser la nutrición, ¿no? La nutrición va a permitir que haya una regulación hormonal, por ejemplo, y en ese sentido, pues ayudar a que se dé esa ovulación óptima, ¿no? Que es lo que queremos para lograr una concepción. Pero no es mágico, no es el único factor que debemos cuidar, ¿no? Existe la genética, existe también los factores ambientales, de hecho, hasta prácticamente qué olemos, qué respiramos, cómo pensamos, todo esto son factores que están influyendo en nuestro estado de salud. Entonces, la fertilidad es multifactorial, pero hablando específicamente de nutrición, no podemos decir que con este alimento vas a ser fértil, sino que más bien ya sabiendo, ¿no? Un proceso en salud con tu médico, saber que si eres fértil, mejorar esta parte de tu estado de salud a través de estilo de vida y nutrientes clave para optimizar esa fecundación. Dando eso claro, pues vamos a comenzar con la evidencia que nos dice cuál es el patrón dietético que hay que seguir para tener ese cuidado preconcepcional, ¿no? Que hemos buscado, sobre todo evidencia lo más actual posible, ¿no? Sabemos que un estilo de vida saludable en general, pues es lo ideal, pero existen patrones de alimentación, quiere decir que hay como pautas que ya se siguen, ¿no? Que son las más saludables. ¿Cuáles serían como esas pautas? Platícanos un poquito más, Alejandra. Pues sería en el plato o en la alimentación tratar de incluir los 5 grupos de alimentos. Serían las verduras, frutas, cereales, que de preferencia sean cereales complejos, se le llama, pero son cereales como por ejemplo la avena, el pan integral, arroz normal, también por ejemplo leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, carne de origen animal y sobre todo grasas saludables. Estas incluyen lo que es el omega 3, que lo podemos encontrar en semillas como la almendra, la nuez, en el aceite de oliva, en el aguacate. Los aceites vegetales, así es. Entonces, justo este patrón alimentario va encaminado a seguir una guía general para población mexicana, que es la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que la evidencia nos está mostrando que si yo incluyo todos estos grupos de alimentos a mi día a día, voy a tener una alimentación variada, suficiente, y también identificar cuáles son aquellos alimentos que por consumir estos grupos voy a tener que desplazar, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando que debo consumir todas esas verduras, todas esas frutas, los cereales integrales, ¿no? El preferir a lo mejor una avena integral en lugar de ya un pan procesado o una tortilla de harina, por ejemplo. El preferir también estar consumiendo día a día leguminosas, porque luego los frijolitos son los únicos que se nos ocurren, pero también están las lentejas, también están los garbanzos, y entonces dar variedad también a
al consumo de proteína de origen vegetal y que sabemos que son muy ricos en fibra, en hierro, que va a ser un nutriente que vamos a hablar más adelante, pero hablando de la variedad de grupos de alimentos, estos serían muy claves, además de los alimentos de origen animal que también mencionabas, que son parte de los grupos de alimentos. Sin embargo, el patrón de alimentación saludable que más evidencia tiene y que de hecho ha marcado la pauta para las actualizaciones de las guías alimentarias mexicanas es dar un poquito más de prioridad a alimentos de origen vegetal, ¿no? Entonces, sí, hacer énfasis en eso de las leguminosas. Yo, quienes me conocen, saben que yo soy amante de las lentejas. Sí, amante de las lentejas, van a estar viendo que siempre lo voy a estar repitiendo en todos los videos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es un patrón bastante saludable, ¿no? Entonces hay que comer lentejas, hay que comer frijoles, hay que comer garbanzos, porque son muy, muy buenos. Pero y hay pauta. evidencia científica. Pauta, frijoles de la olla. Refrito tu manteca, ¿no? Ajá, porque luego ya sabemos los trucos de las abuelitas que se nos pasan y es frijoles, puercos, frijoles, guisados, pero pues guisados en manteca. Sí, entonces, oye, sí es cierto. Hay que ser específicos, o sea, son frijoles de la olla, ¿no? O también cuando digo sopa de lentejas también me dicen, ay, con salchicha y tocino. No, exacto. No, exacto. Mejor con zanahoria y papa, ¿no? Ajá. Entonces, pues le ponemos zanahoria y papa y ya tenemos un cereal, ya tenemos una verdurita y entonces ya es más o a completo. la mexicana. A la mexicana, claro. O sea, podemos hacer más preparaciones, pero ahí también cuidado con irnos a esas preparaciones que tienen embutidos, que ese va a ser, hablando de los alimentos que vamos a tener que desplazar, tal vez sería uno de los primeros que se me ocurren hablando de esas preparaciones, ¿no? Embutidos. Y luego también el uso de manteca y aceites. De grasas saturadas. Ajá, exacto. Sí, mantecas, por ejemplo. Mantecas, o luego que lo hacen con tocino, también tratar de evitarlos. ¿Qué otra cosa? Y azúcares, ¿no? Hablamos de las grasas, que eso también es como de lo que primero se nos viene a la mente por las preparaciones, ¿no? De las leguminosas, pero luego también los azúcares que no sabemos ni siquiera que estamos consumiendo, sino que se están tomando, ¿no? Ajá. Que ahí es, ojo con esos azúcares que decimos, ay, es un vasito, pero no sabemos que en ese vasito ya venían 10 cucharadas de azúcar. Que si tú te los comerías así y dices, no, te los estás bebiendo. Exactamente. ¿No? Entonces los azúcares también sería algo importante a cuidar, azúcares añadidos, porque luego también existe esa confusión de, pero es que la fruta tiene azúcar. Es diferente. Es diferente, totalmente, es diferente. ¿no? Entonces, a ver, no, la fruta sí tiene un tipo de azúcar, pero claro que va ahí la fibra, pero claro que va combinado con otras vitaminas, con otros elementos que nos van a funcionar más que un azúcar como tal añadido. Y también hay que aclarar aquí, la mercadotecnia nos engaña y lo que quieren ellos es vender. Entonces, por más que la coquita diga sin azúcar, a lo mejor no vas a encontrar en los ingredientes del nombre tal cual de azúcar. Lo podrás encontrar con otro nombre que ni siquiera lo sabemos pronunciar. Entonces, tratar de evitar esas bebidas que si ya sabemos que están endulzadas, ¿no? Aunque no diga azúcar, aunque no diga jarabe de caña o cosas por el estilo. Aceite, bueno, sí, estábamos hablando de los azúcares. De los azúcares, o sea, tratar de evitarlos, eso y sobre todo aprender a leer el etiquetado y a saber reconocer lo que son los sellos nutricionales que ya vienen pegados en todos los productos. Que eso sería lo más fácil, ¿no? Porque luego de repente suena difícil decir, pero ¿cómo le voy a leer a la etiqueta? Está complicado. Pero hay que aprender también que eso puede ser una pauta para elegir un alimento o no. Pero ahora con el etiquetado frontal nos ayuda bastante, ¿no? Que son estos sellos de advertencia que hay algunos productos que hasta ni les caben los sellos, ¿no? Así como que hasta los ponen en chiquito, ¿no? En chiquito le ponen que tiene 3 sellos. Tú dices, no, pues ¿cuáles habrá? Pero igual a mí me pasaron un tip que también se los quiero compartir. Dime si estoy equivocada.
Pero según yo, los primeros 3 ingredientes que vienen en la lista de ingredientes del producto es en su mayoría lo que contiene el producto. Entonces, si estamos viendo un producto que dice que en sus primeros 3 ingredientes está el azúcar, descartado. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, por eso, normalmente cuando vamos a hablar de un producto que está procesado, que casi todos los alimentos son procesados, más bien como ultra procesado, o sea, que ya tiene muchísimo más ingredientes o ya tuvieron que poner algunos otros elementos para mejorar la consistencia, sabores, etcétera. Entonces ahí sí debemos revisar. A ver, si tiene una lista de 80,000 ingredientes impronunciables, como decías, sí, no lo compres. Si tiene 3 ingredientes y el ingrediente principal es azúcar o algún otro tipo de azúcar, como dices, oculto por la mercadotecnia, porque obviamente no se utilizan en la parte industrial los azúcares más de calidad, ¿no? Y reconocidos. Exacto. Entonces ahí tener también cuidado con esas trampas de, ok, si ni siquiera, como dices, lo puedo pronunciar o suena que es algún jarabe de algo, pues mejor, ok, no, o acudir a tu nutrióloga de confianza para preguntar sobre algún ingrediente posible o no, ¿no? Porque también hay muchísimos ingredientes de los cuales tendríamos que hacer otro tema de otro episodio para poder hablar de todos esos ingredientes que tal vez sí tenemos que identificar y descartar de nuestra alacena, ¿no? Entonces, creo que eso sí sería una pauta importante y elegir aquellos productos que tengan 1 a 3 ingredientes. Por ejemplo, yo cuando recomiendo la crema de cacahuate, digo, ok, ¿qué debe decir la etiqueta de ingredientes de la crema de cacahuate? Cacahuates. Que sí. Tiene cacahuates. Que tiene cacahuate, o sea, un solo ingrediente. Y con eso yo sé que es un producto que es procesado, ¿sí? Gracias, nos ayudan a procesarlo y a no quemar nuestra licuadora. Pero tiene cacahuate, nada más. No tiene más azúcares añadidos, no tiene más aceites de otro tipo, que luego también les ponen aceites de otro tipo. Entonces, ese sería como un tip muy importante para elegir algún producto en el supermercado, ¿no? Entonces, así es. Y digo, todo eso lo hablamos desde el punto de la preconcepción. Volvemos a lo mismo, que también es importante durante todo el tiempo o durante la vida aprender ese tipo de situaciones. Pero en este tema es importante porque si nosotros tenemos unos hábitos malos o una ingesta calórica elevada, pues va a hacer que en el embarazo tengamos más riesgos de presentar una diabetes gestacional, que la presión arterial se nos pueda subir y eso complicar ya al final del embarazo a que el bebé venga prematuro, que venga con alguna enfermedad o que la mamá también esté entre pues ahora sí que entre la vida y la muerte, porque pues sí es muy peligroso. Y pues bueno, obviamente tanto los alimentos que conocemos hoy en día, como los cereales, leguminosos, todo lo que les estuvimos diciendo, también es importante recalcar cuáles son los pequeños alimentos o nutrientes, como los micronutrientes, para ahora sí que preparar el cuerpo, ¿no? Sí. Porque es lo que queremos, preparar el cuerpo para cuando nosotras creamos vida, pues esa pequeña persona tenga lo suficiente y lo necesario para pues un desarrollo óptimo. Claro. Sí, justo lo que acabas de decir es súper importante porque mencionaste cuáles son esos beneficios de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando del patrón alimentario que no se escucha del otro mundo, sería algo que recomendamos siempre, pero ¿qué beneficios, hablando de la preconcepción, va a tener? Entonces, justo esto que mencionas es algo que hay que resaltar, ¿no? Va a tener esos beneficios de optimizar justo la concepción, pero también de prevenir enfermedades durante el embarazo, enfermedades importantes, ¿no? Como eso de la hipertensión, de tener diabetes gestacional, que son complicaciones que sí se pueden llegar a evitar teniendo un estilo de vida saludable y también teniendo un estudio previo, ¿no? De si a lo mejor mamá, mujer que te quieres embarazar, papá que se quieren embarazar, hacerse esos estudios también es importante, ¿no? Análisis de cómo está funcionando
el que mi cuerpo esté aceptando la glucosa o los azúcares o los carbohidratos en los alimentos. Si estoy cerquita de riesgo de tener diabetes o no, o si ya se tiene una enfermedad metabólica de diabetes o de tiroides o de hipertensión, es muy importante controlarlo antes del embarazo, porque si se llega al embarazo ya con una complicación, con una diabetes no controlada, una hipertensión no controlada, se nos va a complicar muchísimo más con todo el desorden o bueno, con todo el movimiento hormonal que se da del embarazo. Entonces eso sí es muy importante decir los beneficios y decir que antes también, si ya se tiene algún problema, identificarlo y controlarlo a tiempo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Para qué esperarnos ya que estemos embarazadas y en la semana 20 a 24 nos digan, te haces la curva de la tolerancia a la glucosa y que salgas con diabetes? Bueno, sí, a lo mejor se puede desarrollar, pero podemos evitarla. Ajá, va a ser mucho menos probable que si llevamos este patrón de alimentación que estamos hablando y que si tenemos cuidado con los micronutrientes que vamos a mencionar también y identificamos si hay algún desorden previo, pues va a ser mucho menos probable que sí te digan, ¿sabes qué? Sí se alteró, ¿no? Sí pasó esta complicación, que es lo que primero tenemos que evitar, ¿no? Entonces, me gusta, ya vamos hablando ahora de los microelementos, hablamos a grandes rasgos cuáles son como los grupos de alimentos que hay que incluir, pero cuáles son aquellos grupos que a lo mejor se hablan poquito y por eso se le denominan microelementos, ¿no? Pero son muy importantes justo para el desarrollo. ¿Cuál sería el más importante? Pues yo creo que el que todo el mundo conoce cuando estamos embarazadas y que dice, ay, ¿sabes qué? ¿Estás embarazada? Sí o sí, tienes que tomar ácido fólico. Sí. Suena así como que, pues ya lo sabía, pero ya lo sabías que también en la preconcepción, 3 meses antes, pareja. Los dos, sí, claro, porque pues también como dice Mayra, o sea, es 50-50. Sí. Tú pones un 50, pero pues tu pareja también pone el 50. Entonces, si tú tienes un óvulo óptimo, pero tu pareja no, pues puede que pase algo, ¿no? Mejor hay que evitarlo. Así es, porque también va toda esa carga genética de papá, ¿no? Entonces, aquí sí es importante, de hecho, la recomendación justo de esos 3 meses es esa generación el tiempo de la generación de los óvulos, ¿no? En los espermatozoides a lo mejor es más rápida esa generación, pero de todas maneras sí es importante que ambos, teniendo esta suplementación de ácido fólico como base, puedan optimizar estos dos elementos, ¿no? Y quiero también como decir como tan importante es que no sé si tú sabías, me imagino que sí, que los óvulos de una mujer se forman, obviamente de una bebé, de una niña bebé, se forman pues dentro de la mamá, ¿no? Entonces, básicamente la carga genética que tú como mamá le estás pasando a tu bebé, que ella está formando óvulos, se le estás pasando también a tu nieta. Claro. Entonces ahí es la importancia de que tú como mamá hoy en día, que dices voy a tener un embarazo y si me sale una niña, pues ya también tener como esa conciencia de que lo que haga ahorita conmigo, con mi salud, va también a ayudar o a... Sí, lo programas. Claro, programas también ya una genética de tu nieta. O sea, ni siquiera, o sea, digo, también de tu hija, pero también de tu nieta. Entonces, ahí es una carga genética que vamos poco a poquito pasando. Entonces, aquí para no hacerlo muy largo, dentro de los micronutrientes, el más esencial es el ácido fólico. Ese nos ayuda en grandes rasgos, pues ahora sí con todo el tema neuronal. Así es. ¿Por qué? Porque la primera parte que se desarrolla de bebé es el sistema nervioso central, o sea, la columnita vertebral, su cerebrito, y entonces eso, el ácido fólico tiene mucha relación. Entonces, el tener bien llenos esos depósitos de ácido fólico antes del embarazo y en ambas células va a permitir que justo esas semanas, a lo mejor cuando ni siquiera todavía estar a prueba positiva, porque empieza en la primera semana de retraso tal cual,
ya a verse ese desarrollo. Entonces, cuando ni siquiera sabemos todavía que estamos embarazadas, ya se empezó a desarrollar ese que se le llama tubo neural, pero es esa espinita y ese cerebro que se comienza a desarrollar. Ajá. Y el ácido fólico va a permitir que se desarrolle de una manera óptima. Por eso sí se habla tanto, por eso también se ha hablado del enriquecimiento de algunos alimentos con ácido fólico, claro, para que se consuma de manera cotidiana, porque sabemos que estamos hablando de la parte de suplementación, ¿no? Pero también el ácido fólico lo podemos encontrar, o como folato, lo podemos encontrar en alimentos, ¿no? Entonces sí también podemos encontrarlo en hojas verdes, en cítricos, pero esencialmente como para llegar a esa dosis que va a ser individualizada, que eso también es otro punto importante cuando hablamos de micronutrientes, el que esa dosis sea individualizada, sí sea parte de la suplementación, ¿no? O sea, sí se suplementa, además de que lo estemos dando en alimentos. Que ahí volvemos al tema de los hábitos saludables, o sea, sí lo podemos obtener estos micronutrientes por naturaleza, por las hojas verdes, frutas, verduras y todo eso, pero sí es importante el consumirlos aparte. Sí, ¿no? Y más, en este caso sí. Y más, exacto, en este caso más si se busca un embarazo y más el ácido fólico, porque es el, como dice Mayra, es lo primero que se forma sin que ni siquiera estemos pensando en que estamos embarazadas. O sea, sí es como de, nos damos cuenta que estamos embarazadas hasta el mes y medio. Y eso sí, somos muy exactas. Sí. ¿No? Ajá. Entonces ya pasó un proceso, creo que o sea, de lo más esencial, que es tanto la formación de o sea, del bebé, pero en sus primeritos etapas. Sí, claro. Entonces sí, por eso es ese el elemento que más podemos poner como primer opción de suplementación. Existen otros elementos que habría que revisar si hay alguna deficiencia. Por ejemplo, algún elemento que hay que revisar si hay alguna deficiencia sería el hierro, que es de los que me parece también como segundo importante de los que podemos hablar, que si una mujer entra al embarazo con deficiencia de hierro, con anemia, pues también se nos va a complicar mucho, porque recordemos que esto tiene que ver con el oxígeno que va a todos los tejidos y que al final ese oxígeno pues también va a ir a ese bebecito. No, y que también saber que en el momento del embarazo pues hay una retención de líquidos y eso también hace que la sangre o el hierro se diluya un poquito más, ¿no? Sí, sí, va a haber un aumento de líquidos y eventualmente pues esto nos va a demandar más hierro, ¿no? Entonces, desde la etapa preconcepcional es importante cuidar estos depósitos, estos almacenes de hierro, cuidar que no se tenga deficiencia, cuidar que no se tenga anemia, por eso de ahí los estudios de laboratorio que tenemos que revisar para entrar al embarazo desde unos depósitos de hierro muy buenos. Que el hierro también lo podemos encontrar a través de alimentos y solamente en caso de una deficiencia como tal se suplementa. No sería algo que vamos a suplementar así como de que, pues ¿quieres quiere embarazarse? Va. Sino que eso también es importante. Es importante recalcar que no hay que suplementar por suplementar. Y no es de, es que sé que me tengo que tomar eso y yo me automedico o me autorreceto y lo hago, porque también entonces puede haber problemas a la larga. Sí. ¿No? Oye, que lo vieron en un TikTok y ya dicen, ese me voy a comprar, ya sé. Sí, sí. Hay que primero hacer una evaluación individual con nutrióloga, con tu ginecóloga y a partir de eso determinar cuáles son esos microelementos realmente necesarios a suplementar, ¿no? Exactamente. Entonces el hierro sabemos que en alimentos, si tenemos una alimentación variada como la que mencionamos, con leguminosas, con alimentos de origen animal, con una adecuada combinación, porque luego también tenemos esta parte de que vamos a mejorar la absorción del hierro si lo combinamos con alimentos ricos en vitamina C, ¿no? Entonces, esa combinación, o betacarotenos, o precursores de la vitamina A, ¿no? Entonces, si esas lentejas las combinamos con la zanahoria, como el ejemplo que les daba, o hasta el mismo jitomatito a la hacer las lentejas a la mexicana, o agregarles un chorrito de limón, ¿no? Ya con eso se aumenta 3 a 4 veces la absorción del hierro que tienen y de hecho las lentejas tienen más hierro que la carne, pero hay que ayudarle a que se absorba, ¿no?
O sea, esa sería la diferencia. Entonces, consumiendo adecuadamente estos grupos de alimentos, también sabemos que estamos consumiendo algo de hierro, ¿no? Otro microelemento esencial también sería la vitamina B12. Ya hablando como de lo que se conoce como el complejo B. En realidad todas las vitaminas del complejo B pues son importantes, ¿no? Pero la vitamina B12 en su deficiencia nos podría estar indicando también problemas de fertilidad, ¿no? O sea, si está alta, no quisiera adentrarme como mucho a términos médicos, ¿verdad? Pero bueno, si está alta homocisteína quiere decir que a lo mejor sí hay una deficiencia de vitamina B12 y esto nos puede dificultar la parte de fertilidad. Entonces, no es tan común la deficiencia de vitamina B12 cuando tenemos una dieta variada como tal y que sí estamos consumiendo alimentos de origen animal. Más que nada. Ajá, más que nada porque es en donde se encuentra la vitamina B12. ¿En quiénes es más común la deficiencia de vitamina B12? En vegetarianos. En vegetarianos. Veganos. Entonces ahí sí sería el caso de la suplementación de sí o sí, porque sabemos que la vitamina B12 solamente la encontramos en alimentos de origen animal, ¿no? Si a lo mejor es vegetariano, pero es ovo-lacto vegetariano, o sea que si come huevos, si come lácteos, pues ahí a lo mejor pues hay que revisar cómo está de sus niveles, ¿no? Así es. Pero es ahí donde un especialista pues se debe determinar. Así es. Otra vitamina que también se recomienda pues es la vitamina D, ¿no? Pero bueno, no sé, no me dejes mentir, aquí en Vallarta, los que vivimos en Vallarta, realmente siento que no necesitamos suplementarla. Ahí hay que ver en una consulta si la persona tiene algún problema metabólico o hay algo, una deficiencia de vitamina D, entonces sí se puede suplementar. Si no, con que nos expongamos al sol todos los días y una alimentación balanceada. Oye, ¿a qué tipo de sol también, no? No salgamos a las 12 del día. Sí, no, bueno, nuestras actividades diarias, no es de que nos pongamos como garrobos así. Sí, no. O sea, también es importante que, bueno, esta vitamina es algo bien mágico que se me hace como la piel a través de los rayos solares sintetiza la vitamina D y es como, dices, qué piel tan mágica, ¿no? Pero también cuidado con el sol, que luego también sabemos, oye, pero y el cáncer de piel, y luego nos dicen, no, pero ¿cómo voy a solear? Un ratito, ¿no? Es como de que, como dices sí, tú, no. O sea, no vamos a ponernos como iguanas así hacia el sol, pero nuestras actividades diarias de trabajo, de que salimos, o sea, más las personas que como que vivimos en una zona soleada de playa, pues por el estilo, ya si nos vamos, por ejemplo, a un tipo, no sé, Toluca, que está como nublado, que a veces es muy lluvioso, a lo mejor ahí las personas pueden llegar a tener alguna deficiencia de vitamina D. Sí, y justo también parte de la evaluación, hay que revisar cómo se encuentran depósitos de vitamina D y a partir de eso decidir si se consume o no. Porque, por ejemplo, la vitamina D tiene una función importante como ayuda de la absorción del calcio, ¿no? Que, digamos, como preconcepcional no aumentan como tal los requerimientos, pero también es un elemento que hay que tener contemplado, estar bien, ¿no? O sea, tener cuidado, porque luego en el embarazo sabemos que bebecito nos va a estar así como de que dame todo tu calcio, mamá. Va a succionar todo lo que tengamos. Sí. Y sale de los huesos de la mamá. Entonces, entre más calcio o más depósito de calcio tengamos nosotras, pues más nos va a asegurar una salud, ahora sí, de huesos, ¿no? Una salud ósea para la mamá. Sí. Sí, entonces ahí también la vitamina D tiene esa función, ¿no? De que también va a ayudar a esa absorción del calcio que estamos consumiendo a través de los mismos alimentos. No es que se necesite suplementar. Esa información creo que sí debemos dejarla clara, que hay que individualizar e identificar deficiencias y a partir de eso tomar decisiones hasta de qué dosis se va a dar, ¿no? Porque también si yo ya sé que estoy evaluando a una mujer que ya tuvo a lo mejor embarazos previos con complicaciones, hasta eso va a ser un cambio de la dosis que voy a dar de ácido fólico, por ejemplo. Entonces tengo que revisar también los antecedentes. Si no es su primera vez que se va a embarazar, también tengo que revisar eso. Y también lo que estaba leyendo en un artículo era que decía también si hubo una pérdida, también, o sea, si hubo un embarazo que no resultó
y se perdió el bebé, también el segundo embarazo en este caso, pues tendría que cambiar ciertos requerimientos y en ciertos vitaminas o ciertos minerales, ¿no? Así es. No es como que, ay, sí, ya sé que esos son los esenciales y tras, me consumo. Sí, sí, sí. Entonces, evaluación previa, individualizar, ¿no? Eso también es muy importante. Así es. Y bueno, pasando a la parte del estilo de vida, ¿qué otros elementos que tomamos a diario hay que evitar? O sea, yo me puedo seguir tomando mi cervecita, mi vinito, ¿qué pasa en la preconcepción, en esos 3 meses antes? Pues, por ejemplo, si ya estamos como tal en la búsqueda de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero embarazar para tal fecha, o sea, si lo tenemos súper planeado, yo creo que lo ideal es bajarle a la cuestión de si estoy consumiendo alcohol. Bueno, a lo mejor un fin de semana te puedes tomar tu alcoholito, ¿no? Sí. Oye, ya salió de que nosotros nos tomamos un fin de semana, una copa. No, bueno, lo ideal es obviamente si estamos hablando de un nivel de alcoholismo, que ya una enfermedad, pues bueno, ahí sí ya evítalo, ¿no? Al 100%, pero si estamos en que, bueno, estoy planeando y a lo mejor me invitan y pues me tomo una cervecita, me tomo una copita de vino, pero a este nivel no es de ponernos borrachas, no es de perder la conciencia, es más bien como controlar esa parte. ¿No? Oye, ¿y nada más nosotros o también la No, pareja? la pareja. La pareja. Eso, ay. Es importante, Ajá. claro. Entonces, en este periodo preconcepcional, acuérdense que son los 3 meses, ambos bajar o de plano evitar totalmente el alcohol. Actualmente hay muchas opciones también muy padres en el mercado sin alcohol que me parecen bastante buenas como para esas salidas que mencionas, ¿no? De, pues si vamos a salir, existe bebidas sin alcohol que se pueden estar consumiendo y sentir que estás en la convivencia, etcétera, pero estamos evitando el alcohol, ¿no? Porque el alcohol no nos va a ayudar justo para esa programación de la que tanto estamos hablando, ¿no? Eso y también el tabaco. Pues sí. El tabaco. Y no nada más fumarlo directamente, estar sí, oliéndolo con personas alrededor o cuando vamos, por ejemplo, a un bar, a un antro, pues también, o sea, sí dices como que, ay, en 3 meses no voy a salir. No, o sea, sí puedes salir, tratar de evitar lo menos que se pueda estar expuesta a situaciones donde hay personas fumando alrededor de ti, sí. tanto tabaco como marihuana, yo creo. Sí. Y sí. Cualquier humo. Sí. Cualquier humo. Sí, exacto, cualquier tipo y de también humo. ambos, ¿no? O sea, también hay que tener mucho cuidado con que las recomendaciones de evitar alcohol y tabaco son para ambos, para cuidar, acuérdense, espermatozoide y óvulo. De hecho, todavía el espermatozoide es mucho más débil, hablando genéticamente, o sea, lo podemos afectar más, lo podemos afectar más con un estilo de vida, no saludable, ¿no? Si el señor fuma, el señor, el futuro papá, el futuro papá fuma, toma, y se cree que no va a pasar nada porque la futura mamá no lo hace, no. También está cuenta. afectando espermatozoide, porque el espermatozoide, bueno, voy a hablar un poquito de las partes genéticas del espermatozoide. No tiene citoplasma, o sea, no tiene una parte de la célula que lo protegería mucho más que el óvulo. Entonces es mucho más débil genéticamente hablando y estas sustancias lo van a afectar mucho más. Y ahí va toda la información genética. Entonces sí hay estudios que nos dicen, bueno, aquí si tenemos antecedentes de papá fumador, bebecito puede llegar a tener algún riesgo también de neurodesarrollo. Entonces no estamos hablando nada más como que, ay, para que se una al equipo, de apoyo moral, de dejar de tomar sí es importante. Y de fumar. No, es importante para la calidad genética, ¿sí? Entonces, eso es para estilo de vida de ambos. Otra de las cosas que creo que también, más allá del alcohol, tabaco y tal, es la actividad física, que va de la mano con el peso corporal, de ambas personas, de los dos. No estoy hablando exclusivamente de la mamá, también sabemos que si el papá, como el papá y la mamá tienen buen peso, de que están en su peso óptimo, ¿no? No ideal, sino su peso óptimo,
que están realizando actividad física 5 veces a la semana, 3 a 5 veces, ya sea fuerza, cardio, lo que sea, hiking, lo que sea. Lo que te guste hacer, pero estar activos físicamente. Exactamente. Eso nos va a asegurar que tanto óvulo como espermatozoide estén sanos. Ahora sí que fecundación sea óptima. Sí, sí, la actividad física es súper importante. Y hablando del peso, me gusta mucho eso que dijiste, de un peso óptimo, porque luego también está esta creencia que ya es obsoleta del índice de masa corporal normal, ¿no? No tenemos que esperar a que se llegue a un índice de masa corporal normal, que es esta relación entre tu estatura y tu peso, sino más bien que ese peso sea adecuado para ti, que tengamos una evaluación nutricional, que veamos más allá de solamente el peso. Acuérdense que ya dijimos de la evaluación metabólica, ¿no? De cómo está funcionando en realidad tu cuerpo. Entonces, eso va a ser mucho más importante que llegar como tal a lo que es el peso ideal o llegar a un peso normal, sino más bien a un peso óptimo, a unos porcentajes de grasa adecuados, a tener y apostarle más para un estilo de vida activo y cuidado de sustancias como las que dijimos, más que, no, pues hasta que llegues a tu peso ideal te puedes embarazar, imagínate, ¿no? Eso puede llegar a ser hasta violento. Pues psicológicamente hablando, yo creo que es muy estresante. Sí. Porque realmente o sea, el peso, pues digo, hablando un poquito más de eso, pues incluye todo, incluye la grasa corporal, incluye el músculo, incluye el agua, incluye el hueso, entonces no sabemos cuál es el peso ideal para cada persona. No debería de ser un parámetro, más bien, ¿no? Así es, va a ser una evaluación integral que debemos de hacer para quienes se deseen embarazar, ¿no? Que vamos a hablar así como de ambos, para no nada más dejar la carga a la mujer. ¿Sí? Bueno, y también sé que todo suena muy maravilloso y que a lo mejor a ciertas personas le va a ser imposible, porque a lo mejor su calidad de vida, su estilo de vida, muchos factores influyen, entonces, o sea, eso es lo que la ciencia y la evidencia científica nos dice. Así es. Y que también podemos contemplar algo, Ale, o sea que no todos los embarazos en realidad idóneamente quisiéramos que fueran planeados, pero sabemos que la realidad es que no. O sea, hay unas cifras que nos dicen que 4 de cada 10 embarazos no son planeados, ¿no? Entonces, ok, no pasa nada, pero entonces trata de que si tienes una vida sexual activa, pues tengas un estilo de vida pues equilibrado también, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos tener ciertos colchoncitos que nos digan, bueno, si pasa, tengo un estilo de vida saludable, saludable. Y es ahí donde la importancia, tanto en la vida ya sea preconcepcional como también en la vida cotidiana. O sea, eso si tenemos los conocimientos básicos de qué es lo que es saludable para mí en este momento, pues vamos a llegar a tener un estilo de vida en la vejez muchísimo más óptimo que a lo mejor muchas personas que no lo tienen. Entonces, no es hablar aquí o señalar los puntos que a lo mejor nunca hicimos, porque te voy a ser bien honesta, no me esperaba un embarazo ya ahorita, entonces no me preparé. Aún sabiendo esto, no me preparé. Sí. Pero mi estilo de vida siempre fue un poquito de hacer ejercicio, tratar de comer lo más saludable posible, sino que con mis antojos, o sea, si se me antojaba mi hot cake, mi wafflecito, mi panecito, sí, claro, lo hacía. O eso de que, ay, ¿y ¿a poco nunca voy a poder comer tocino? O nunca voy a comer, como dices, sí, los hot cakes que se me antojan. O sea, sí, pero como dices, actividad física, sí, ejercicio. Balancear, es un balanceo. Me encanta la palabra. Tienes que balancear entre lo que estás comiendo y lo que estás gastando. Me encanta, sí, me encanta. ¿No? La palabra balance creo que es un muy buen mensaje para ir cerrando este tema tan, tan importante que yo digo, es como, es prepararte para el maratón de tu vida, o sea, el embarazo va a ser el maratón de tu vida. Entonces, es como correr 2 maratones. Entonces, claro que sí, nos gustaría muchísimo prepararnos para ese maratón y no llegar tan sin condición, digámoslo así. Entonces, pensémoslo de esa manera, ¿no? Entonces, entre mejor condición tengamos, pues
también mejor nos va a ir en el embarazo. ¿Sí? Sí, y también recordar que pues al momento de que estamos preparándonos para un embarazo no significa una dieta perfecta, ¿sí? O sea, significa realmente, o sea, tener la información, tener el conocimiento, las formas, el poder decir, poder decidir ir con alguien y decirle, oye, necesito tu ayuda. Necesito que me asesores porque quiero embarazarme o porque ya me casé y es lo que sigue o lo que sea que esté pasando, tener todas las herramientas para poder tomar las mejores decisiones en cuestión de alimentación. Sí, eso me encanta. Creo que hay que sentirnos en esa posibilidad y confianza de tomar las decisiones lo mejor informadas. Entonces, les invitamos también a que se acuda a consulta nutricional, si tu cita regular médica con ginecología, ahí puede ser la primera acercamiento que tengas de, oye, pues sí, estoy planeándolo, ¿no? O si sucede, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, la idea es cuidarse a través de esta información que podemos tener sin llegar a esos extremos de, ay, todo tiene que ser perfecto y cuidado, sino que queremos que se viva justo este proceso de lo más saludable Y tranquilo. y tranquilo posible, ¿no? Porque luego ya hemos hablado de que en el embarazo vienen un montón de preocupaciones y miedos y pues ahí sería una preocupación menos que podríamos tener de decir, ok, sí estamos teniendo un equilibrio, ¿no? Entonces acuérdense que también aquí en Hablemos sin Culpa, justo eso queremos, hablar desde sí la evidencia científica, pero sin culpa, sin buscar esa perfección, sin decir, ay, es que si no lo hiciste así, pues ya valió todo, ¿no? No, pero acuérdense del balance. Me gustó esa palabra. Podemos terminar como con ese mensaje. Tener un balance entre tu estilo de vida y, bueno, sí, tus hábitos alimenticios y la actividad física que estás realizando. Sí, me encanta. Entonces recuerden acudir a consulta nutricional y escúchenos en Hablemos sin Culpa. Tenemos más episodios donde hablamos de muchos más temas de embarazo, entrevistas. Vamos a tener futuras entrevistas también. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram. Ahí estamos también publicando constantemente algunos datos, tips, hasta humor de embarazadas, porque estamos viviendo esa parte de todo lo que nos está pasando en cada trimestre. Entonces, síganos y esperen el siguiente episodio. Si te gustó, dale like, compártenos y ponle en la campanita para que tengas las actualizaciones de los nuevos episodios. Bye.